Y bueno, la comunicación, decíamos, es un tema complejo. Yo estoy de acuerdo con la transparencia en las tarifas, si está usado en el marco de una campaña de comunicación, no lo digo en el sentido de venta, sino de que definimos para qué vamos a comunicar, cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Porque abrirlas así a la marchanta... Pero yo estoy de acuerdo con la apertura de las cosas. De hecho, he impulsado que ANCAP lo haga y tiene unas tablas ahí publicadas que dan una información, dan una referencia. Bueno, me olvidé de las otras preguntas. Capaz que Roberto se acuerda. Estamos tratando también, pero Yerú Eran no como puede. 5 o 6. Sí, por eso. Sí, complementando el aspecto, creo que coincido que no podemos depender de la mala imagen o la buena imagen de una empresa en determinado momento. Y en el punto clave de eso, yo creo que la población, en definitiva, con buena participación e información, que no ha habido demasiado buena en ese sentido en los años anteriores, puede mejorar básicamente o cambiar lo que son las necesidades y las problemáticas de las empresas. No lo ha habido a nivel de la interna del red. Y en ese sentido es muy claro que si la transparencia de las que tú nombrabas, digamos, y cuidando esa transparencia en ese sentido, pero también la visión de que las empresas tienen que tener desde el punto de vista de su economía, guiarse básicamente por sus costos y sus resultados, porque es básicamente lo que oscurece todo el tema, tanto antes como durante como después, digamos, en ese sentido. Sí. Lo que deforma básicamente, porque podemos coincidir que la UTE tiene mejor imagen, pero no creas que tanto, lamentablemente, debido a los costos de las tarifas, en ese sentido. Entonces, por ahí, la palabra empresas públicas es clara, es públicas, pero son empresas, en el sentido de que no buscan la rentabilidad, pero tienen que tener un norte, un objetivo, y que no es objetivo que pueda basarse exclusivamente en la visión de los números de la macroeconomía. La visión de los números de la macroeconomía está bien, como decíamos, todos queremos el equilibrio macroeconómico, pero el cómo lograrlo es la discusión. Ahí es donde hay diferencias a veces en ese sentido. Y lamentablemente terminan impactando en las empresas públicas, porque las empresas públicas además son atacadas en cuanto tratado internacional uno encuentra las políticas, y bueno, tenemos que recuperarlo, y coincido totalmente de que sin ser atacadas, lo que expresaba Carolina, en verdad el mundo cambia, y ese cambio básicamente tenemos que absorberlo, y esa absorción va por el lado de tener muy adelantado lo que es la inversión en las empresas, pero no la inversión ya que fue necesaria en cierto momento por la falta de inversión previa, no la inversión ya en equipamiento solo, sino la inversión en conocimiento. Exactamente. Este es un punto clave, es un punto que, y en eso cambia totalmente la visión de las empresas. Yo no soy tan contento, que entiendo lo que tú decías, Yerú, y comparto en ese sentido algunos aspectos, pero no soy tan contento de que las empresas, con otra manera de visualizarlas, tengan otra imagen rápidamente en la población, ¿no? Lo que pasa es que se han juntado varias cosas y bueno, no vamos a profundizar lo que todos conocemos, pero no es el problema que se suscitó con ANCAP solo y eso, sino que es un problema más general que estamos teniendo en ese sentido, ¿no? El punto de la participación sí es clave. Básicamente, cuando usted decía el tema de cómo defender, bueno, uno de los temas es que nosotros tenemos que dar mucha más participación a la gente en todos los temas que hacen en la sociedad. Y esa participación
que tenga que ser de la manera adecuada, que tiene que ser con mayor conocimiento, pero la población uruguaya es muy culta, en definitiva. Se le puede explicar y además va a cuestionar nuestras explicaciones, así que va a estar muy bien. Sí. Entonces, básicamente creo que va por ese camino. En ese sentido, la parte de el mantenimiento de la visión que tenemos los uruguayos cuando aún el Frente estaba en minoría estuvo basada en la participación de la gente, aún cuando era minoría en su momento. Esperemos que no lo sea ahora, pero cuando tuvo que votar por las empresas públicas y cuando tuvo 2 plebiscitos en ese sentido, ¿verdad? La participación de la gente es fundamental. Por eso decía anteriormente que uno de los problemas principales es no pensar que los temas se resuelven técnicamente sin la gente, sino se resuelven junto con la gente. El problema muy específico de la potencia contratada está entre los 2 ámbitos, ya decía Carolina antes, el tema de UTE, la potencia contratada en definitiva, lo que llaman el tema de la potencia fija que hay que dar, tiene que ver con las inversiones que uno tiene que hacer para eso y el número sale en verdad de cuánto invierto para tener centrales generadoras o energías eólicas y demás de gran volumen. Quiere decir que esa potencia contratada en verdad es bastante medible. El empresario siempre trata de variabilizar los costos y de ahí es el nacimiento y continuación de la tercerización, una de las cosas más funestas del sistema capitalista de los últimos 20 años o 30. Así que no le podemos seguir la pista en ese sentido porque la tercerización fue la flexibilización laboral máxima de tal manera de variabilizar los costos. Bueno, es cierto de que no se le puede cargar en exceso, y creo que ahí está el punto que tú mencionabas, para permitir la autogeneración y la microgeneración, que es muy beneficiosa en ese sentido. Y es cierto hacia el otro lado que siempre te van a pedir en definitiva que le variabilice los costos, que en definitiva quiere decir, traducido, uno ha cantado mucho en el lenguaje, en el tema empresarial y razonable, de que cuando están con gran demanda puedan ganar mucho y cuando está con baja demanda te transfieren los costos al Estado. Eso en definitiva va a haber que tener un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? No sé si me expliqué en ese sentido. Hay algo razonable, pero no lo es todo, pero bueno, lo que es cierto claramente es que desde el Estado tenemos que abrir los ojos de que las realidades tecnológicas y sociales también importan y por lo tanto no se puede estar atado básicamente a pretender fijar las tarifas sin conocer lo que demanda el mercado, y de ahí de nuevo estoy de acuerdo el tema de la demanda inteligente, ¿verdad? Pero claro, estaba esperando. Bueno, te lo dejo completar. Porque entonces, para poder modular mejor lo de la potencia contratada tenés que tener un horizonte de no inversiones tan exigentes y para eso tenés que modular el consumo de la población y que no tener que diseñar redes para un consumo así, sino achatarlo y distribuirlo mejor en los horarios. Entonces, con lo que te ahorras en esas inversiones. Y hay más cosas que se podrían hacer. se lo llama en inglés smart grid, pero la demanda sí, pero hay mucho más que se podría hacer. Bueno, Pedro. No, estás tú primero y después Gustavo. Totalmente. No, una de las cosas, por ejemplo, que decía Yerú de las tarifas, a mí, es preocupante, pero más que las tarifas, me preocupa que la gente pueda pagar esa tarifa. Seguro, claro. Es más importante que lo que cuesta la tarifa. Y yo creo que hay una cantidad de oportunidades que genera todo este avance tecnológico, si hacemos las cosas bien, en las cuales se puede tener una mano de obra mucho más calificada. La pregunta viene es en qué sentido estamos trabajando desde el punto de vista de la mano de obra, de la formación y de las transformaciones. Que como decían ustedes, las transformaciones tecnológicas son más aceleradas que las transformaciones sociales y que la gente pueda entender realmente las cosas. Y yo creo que hay un tiempo en el cual la inteligencia artificial o la automatización puede empezar a desplazar mano de obra y hay que tomar medidas en las cuales todo ese beneficio tecnológico vaya o a enriquecer unos poquitos o a que se distribuyan de toda la gente. Y eso requiere de creo que un proceso acelerado de que se pueda ir acompañando
la calificación de la mano de obra y las políticas de trabajo en consecuencia con estos cambios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo grosero, el hecho de que en determinado lugar haya una sustitución de mano de obra, yo que sé, una empresa que tenga 100 operarios y que sean sustituidos por tecnología y queden 20 y el resto queden cesantes. Yo creo que habría que buscar formas de cual esa tecnología haga los aportes como si fueran operarios y que se reduzcan las horas de trabajo de esos operarios y se pueda traducir en un beneficio, para todos, en definitiva, que no sea el 100%, que se beneficie el empresario que genera, pero que eso se reparta también y no genere desocupación bajando en los salarios de trabajo. Eso es avanzar en una sociedad mucho más. Pedro, me tengo que ir. Pero me parece importante el tema que planteas. La dicotomía entre tecnología y puestos de trabajo lo está planteando la derecha. Es un no problema en Uruguay y es una gran oportunidad. Las empresas actuales, que no son muchas, del rubro industrial, que están empezando a introducir tecnología, están reteniendo los puestos de trabajo porque aumentan la productividad. Las empresas que se han levantado operación y donde se han perdido puestos de trabajo importantes, no es porque introducen tecnología, es por lo que hablaba Roberto de las cadenas globales de valor, caso Juan Lacase, por ejemplo, que levanta toda la operación y la lleva a Argentina, porque la empresa es de Argentina, tiene dueños en Argentina. No hemos perdido puestos de trabajo por la introducción de tecnología. Al contrario, se están empezando a retener porque se introduce automatización. Uruguay está más que preparado para recorrer ese camino. Más que preparado. Escuela, liceo, UTU, universidad, UTEC. Hay que prepararlo más, hay que prepararlo más. Los que no están totalmente preparados son las empresas. Ese alejamiento de la zona digital es un problema para las empresas, entre otras cosas porque al no acercarse a las TICs y a la digitalización, tampoco se acercan a una manera de pensar. Las empresas TICs y demás han tenido cambios brutales, les han cambiado la realidad y ellas las han cambiado. Entonces en eso es en lo que estamos trabajando, acercando, por eso tenemos tantos programas para que introduzcan tecnología en las empresas e innovación, porque retenés puestos de trabajo, porque le mantenés el negocio, porque al aumentar la productividad con el mismo personal, tienen más rentabilidad. O pueden pelear la rentabilidad, o pueden pelear la competitividad de sus productos en el exterior. Y complementando y terminando con las cadenas globales de valor, en verdad la región entera, básicamente, ya sea por la realidad de los costos de los negocios artificiales, pero costos, ya sea por la presión del imperio, básicamente, americano y de otros, ya sea por los organismos multilaterales que prestan en forma condicionada, que se sientan el primer día de gobierno a preguntarte qué vas a hacer en esos 5 años, básicamente en cualquiera de esas instancias, el papel que le quieren dejar a la región, por su gran abundancia de recursos naturales, son de proveedores de recursos naturales. Y los planes en Argentina y en Brasil, lo que están yendo básicamente es a la sobreexplotación de recursos naturales, la baja del salario real, básicamente para acompañar ese esquema y ser el tren de cola de ese esquema triangular que se ha hecho. Está en nuestras manos justamente, el punto clave está en ese tema del cómo resistir, o cómo, más que resistir, es cómo seguir adelante con otro plan dentro de una región donde básicamente está interviniéndose mucho para hacer competitivas, entre comillas, esas cadenas de valor que primero compraron en el periodo anterior
no me refiero al periodo de gobierno, sino en los 10 años anteriores, compraron y ahora la quieren hacer eficiente. Y básicamente ese es el tema donde tienen que ser eficientes nuestras empresas públicas bajo un plan de gobierno que no son las empresas públicas en sí, son las herramientas las que para ese plan de gobierno, para que no seamos justamente únicamente el pedacito que provee durante algunos años materias primas. Tenemos una gran ventaja, al ser 3,5 millones, ese mar lo podemos navegar si tenemos el rumbo, con algunas ventajas. Bueno, Gustavo, para ir cerrando. Se me va la ministra. Sí, antes que La ministra manda. No, está bien. Manda la rosa, que no viene. Está buenísimo para seguir hasta que aclare, pero clarísimo la síntesis que por dónde viene la mano. Esto es política. Están tratando de generar una dicotomía, hay que ser eficientes, buenos gerentes, la política no sirve para nada. Sí. La batalla que diste vos, Roberto, en el 2010, para que la URSEA fuera reguladora y la política energética se definiera en el ministerio como correspondía, creo que hace a una concepción de cómo gobernar. Entonces, ese debate es el que tenemos que dar políticamente. Acá se gobierna con política, no solamente con gerenciamiento. No, hay un tema de gestionitis aguda. Pero gestionitis aguda. Ahí va. Pero mi planteo era concreto por el tema transporte. Yo veo una gran oportunidad de mostrar cosas importantes. Si empezamos a buscar un shock, como te gusta decir a vos, ese quiebre, en materia de que en no mucho tiempo pueda aparecer un cambio del transporte importante. Yo sé que en la rendición de cuentas hay un artículo que a través de un fondo verde se financiaría a nivel internacional, creo que de Naciones Unidas, la posibilidad de contratar, de traer 100 ómnibus de transporte colectivo eléctricos. Sí, es así. Yo tengo entendido que un ómnibus eléctrico anda en torno a las $400.000, $500.000. En el Uruguay el primer ómnibus híbrido, la primera vez que me subí a un vehículo híbrido fue el del señor en el Ministerio de Industria, debe ser el mismo. Yo no podía creer, parecía que entraba una nave espacial y era un coche híbrido. El primer híbrido fue un Yutong chino, como experiencia piloto, vos tuviste en el lanzamiento en COET, la cooperativa de transporte. Hoy, a 2 meses de esto, 1 mes y medio, lo que originalmente en teoría era un ahorro de un 30%, están enloquecidos porque ahorran muchísimo más, porque frenan mucho más el transporte colectivo uruguayo, montevideano, que cualquier otro, y con eso carga la parte eléctrica. La posibilidad de variar el artículo ese, porque un ómnibus híbrido sale $170.000, $180.000, apenas $20.000 más que uno convencional. No se puede generar un proceso, no pasar de combustión a petróleo a eléctrico puro por la gran diferencia de costo, sino que parte pudiera ser un proceso a través del híbrido, como un proceso que puede llegar al eléctrico cuando los costos puedan bajar de manera importante. Yo sé que ahí hay todo un tema de especialización mecánica, de tecnología, de preparación de capacidades, de cuánto es el desgaste, porque todavía no se sabe, de una unidad distinta a la tradicional, y en cuánto amortizás la inversión, pero la posibilidad de que podamos incluir también el híbrido como parte de una transformación hacia una matriz diferente en materia energética para el transporte colectivo, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, hay muchas cosas que analizar. Hoy es un tema que nos plantearon hoy. Lo vamos a analizar. También hay empresas en China que tienen buses eléctricos mucho más económicos que esos. Mucho más económicos. Así que también hay que buscar. Hay que ir a China y buscar. Así que una acotación, si es posible. Sí. Hay una empresa porque va a quedar justamente en manos de Carolina y de otros compañeros del gobierno esa posibilidad que plantea Gustavo, porque el artículo obviamente ahora se quitó el exclusivamente eléctrico para habilitar las posibilidades de intermedio, ¿verdad? Y va a depender de la reglamentación que haga el Ejecutivo de cómo se aplica. Bien, veremos. Bueno, vamos a ir cerrando con un anuncio. Ustedes saben que la Fundación se autofinancia, que una pieza maestra en su esquema de autofinanciamiento es la cena anual.
la tenemos prevista para el 9 de noviembre en el Club Brasilero, cambiamos de lugar y a todos ustedes les exhortamos a no solo a comprar tickets y participar, sino a promover la venta de tickets para tener la participación mayor posible. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.